El jardín del Edén y la creación de Adán. En el principio, la tierra estaba vacía y sin forma. El cielo, aún sin lluvias, aguardaba la señal divina para desbordar sus aguas. Pero no había hombre que cultivara la tierra, ni sombra ni aliento que diera vida a los valles. Entonces, el Señor Dios, quien gobierna las estrellas y la eternidad, vio que era necesario que la tierra floreciera, y que el hombre, un ser hecho a su imagen, gobernara sobre toda su creación. Dios modeló al hombre con sus propias manos. Lo hizo del polvo de la tierra, una masa de arcilla que, bajo su toque divino, cobró forma. En ese momento, el alma humana aún no tenía vida, pues el cuerpo yacía inerte sobre la tierra. Pero el Señor sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se levantó, despertando por primera vez a la existencia. Ese hombre fue llamado Adán, que significa rojo o tierra, porque de la tierra había sido formado. El hombre abrió los ojos por primera vez, y vio un mundo ante él lleno de belleza. Montañas y ríos serpenteaban por el horizonte, y en las colinas florecían los árboles que darían frutos en abundancia. Pero a pesar de la magnitud y el esplendor de todo lo que lo rodeaba, Adán sentía que algo le faltaba, una compañía que lo acompañara en su jornada por este vasto paraíso. El Edén, el paraíso perdido. Para Adán, el Señor Dios creó un lugar especial, un jardín llamado Edén, un paraíso, la tierra donde cada árbol era una obra maestra, y los frutos ofrecían dulzura y sabiduría. En el Edén, Dios plantó un jardín de infinita belleza y abundancia, con árboles cuyas raíces eran profundas y cuya sombra ofrecía descanso y refugio. En este jardín, brotaba el árbol de la vida, cuya presencia irradiaba vida eterna, y junto a él, el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuya sombra sugería un peligro aún desconocido para el hombre. Dios encargó a Adán el cuidado de este jardín celestial. Le dio la misión de cultivar y cuidar la tierra, de nombrar a los animales y darles identidad. Adán, en su sabiduría recién adquirida, comenzó a recorrer el Edén, explorando cada rincón del paraíso y llamando a cada criatura por su nombre. Lejos de la oscuridad y el sufrimiento, vivió una existencia perfecta, pero aún sentía un vacío, una incomodidad que no podía comprender. Al principio no sabía que lo que le faltaba era alguien como él, alguien que compartiera su soledad. La búsqueda de la compañera, Eva. Dios vio que Adán estaba solo, y reconoció que no era bueno que el hombre estuviera solo en el vasto Edén. Le haré una ayuda idónea para él, dijo el Señor. Entonces, Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía, tomó de su costilla y con ella formó a la primera mujer, Eva. Al despertar, Adán vio a Eva por primera vez. Sus ojos, aún llenos de asombro, contemplaron la belleza de la mujer que había sido hecha de su propia carne y hueso. Adán, lleno de maravilla y gratitud, exclamó: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». En ese momento, Adán y Eva se unieron en una unión perfecta, como el complemento divino de la humanidad, juntos para gobernar y cuidar la creación. Eva, con su belleza serena y su corazón lleno de bondad, fue dada para ser compañera, amiga y ayuda de Adán. Juntos compartieron el gozo del jardín, y juntos caminaban bajo la sombra de los árboles, con una sola voluntad, compartiendo el aliento divino que les había sido dado. La tentación y la caída, la puerta al conocimiento. Pero el jardín del Edén, a pesar de ser un lugar de perfección, no era un reino sin pruebas. El Señor Dios había dado un mandamiento a Adán y Eva: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día en que lo hicieran, morirían. Era un simple mandato, pero también una prueba de confianza y obediencia. En el Edén, sin embargo, acechaba una serpiente, astuta y engañosa. Esta serpiente, que era la manifestación del mal, habló a Eva. «¿Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?», preguntó la serpiente con voz sibilante. Eva, sin comprender del todo las consecuencias de la advertencia, le respondió que podían comer de todos los árboles, salvo de aquel árbol en particular. La serpiente, con astucia, insistió: «No moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». La tentación era grande. Eva miró el fruto, vio que era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que prometía sabiduría. Así, cedió al deseo y tomó del fruto prohibido. Luego, lo compartió con Adán, quien también lo comió. En ese instante, sus ojos se abrieron y, por primera vez, conocieron el temor y la vergüenza. Se dieron cuenta de su desnudez, y al sentirse vulnerables, se cubrieron con hojas de higuera. El aliento de la pureza se desvaneció, y la armonía que existía entre ellos y con Dios fue rota.
El juicio divino y la promesa de redención. Cuando Dios vino al Edén, como lo hacían los días anteriores, buscó a Adán y Eva, pero no los halló. Adán se escondió entre los árboles, temeroso de la presencia de Dios. ¿Dónde estás?, preguntó el Señor. Adán respondió: oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Dios, que ya sabía lo que había sucedido, le preguntó a Adán: ¿quién te ha mostrado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Adán, temblando de culpabilidad, respondió: la mujer que me diste me dio del árbol, y comí. Y Eva, también temerosa, explicó que la serpiente la había engañado. Entonces, el Señor Dios pronunció su juicio sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. A la serpiente le dijo que sería maldita y que su descendencia tendría enemistad con la descendencia de la mujer. A Eva le dijo que multiplicaría sus dolores en el parto y que su deseo sería para su marido, quien la gobernaría. A Adán le dijo que la tierra sería maldita por su causa, que sufriría trabajo y sudor para obtener el sustento, y que moriría, regresando al polvo del que había sido formado. Sin embargo, en medio del juicio, Dios hizo una promesa de esperanza y redención. A través de la descendencia de la mujer, vendría alguien que derrotaría a la serpiente, restaurando lo que se había perdido. En ese momento, Dios también les dio ropa de pieles, cubriendo su desnudez, un símbolo de la misericordia y provisión divina incluso en medio de la condena. Así comenzó la historia de la humanidad, marcada por la caída y la promesa de restauración. Adán y Eva, expulsados del Edén, comenzaron a caminar por un mundo que ya no era perfecto, pero en sus corazones latía la esperanza de que algún día, la vida y la paz volverían a reinar. Y mientras su descendencia multiplicaba sobre la tierra, la historia de la humanidad continuaba, esperando la llegada de aquel que finalmente vencería a la serpiente y restauraría todo lo perdido.